Muchísimas gracias. Con la venia, presidente, con la venia, señorías. Bueno, es un placer estar hoy aquí. Es la primera vez que tengo la suerte de poder estar frente a representantes de distintos grupos parlamentarios y es un honor. Como habrán visto, la profesora Durán de una fotografía muy grande y me ha obligado a ir haciendo tachaduras para no repetirles temas que ella ha tratado de una forma espléndida, como siempre. Me voy a centrar en lo que es tanto los ODMs y ODS, o Proceso Post-2015, desde el punto de vista de género. Desde el punto de vista de género, porque realmente los ODMs, los Objetivos del Milenio, no han sido unos objetivos, por decirlo de alguna manera, que han satisfecho las expectativas que una agencia como ONU Mujeres tenía cuando se creó. Bien es cierto que, bueno, fueron creaciones casi a la par, pero en los Objetivos del Milenio no hay, excepto un solo objetivo, que es el número 3, el que tiene un componente directo de género y está muy dedicado a la educación. Por lo tanto, desde el debate que se ha mantenido en el seno de la agencia y de los distintos actores a nivel internacional y dentro de los países, ha sido se quedó un sabor amargo porque la componente de género se trataba de una forma global. ¿Cómo entendemos eso? Lo entendemos de forma que al no tocar los problemas estructurales, los grandes problemas que hacen que la situación de la mujer en el mundo sea drásticamente mucho peor que en el hombre, sobre todo en los países en vías de desarrollo, al no tocarlo, ninguno de los objetivos de los 8 primeros objetivos del milenio, sino el de educación, el tercero, pues entendemos que no, sin tocar lo esencial, sin tocar la violencia, sin tocar la discriminación brutal, tanto de violación de derechos como de no acceso, no igualdad, pues entonces ha sido un ejercicio que se ha quedado pobre. Y eso es una cosa que sí que es un sentimiento de la agencia que se debe decir y además personalmente comparto. O sea que creo que eso es cierto. Se intentó que la paridad de la educación fuese un gran logro y realmente de conseguirse, que en su totalidad no se ha conseguido, pues así lo habría sido. Pero realmente podemos decir que, como decía antes, no solamente nos han tocado esos otros derechos y esas otras violaciones de los derechos, como decía antes la profesora Durán, de carácter civil, social, etcétera, sino también reproductivos, de salud. Entonces, realmente el ejercicio ha sido un poco frustrante. Antes de pasar un poco a lo que a lo que ha aportado esta agencia con su impulso de género, me gustaría muy brevemente, porque aunque no se han tratado los datos concretos, porque ya lo habíamos pactado, para no repetir, de cómo ha evolucionado estos 8 objetivos del milenio en relación a la mujer. Todos estos datos los tengo muy explícitos, muy bien explicados y se los puedo hacer llegar. Vamos a hacer una pasada rápida porque si no les puedo agotar, porque lo que sí que les garantizo es que en Naciones Unidas la especialidad en hacer papeles es fantástica, pero luego el hacer síntesis pues es lo más interesante, porque si no, pero por supuesto están a su disposición todos los informes con los que hemos trabajado, de CEDAW, de las distintas resoluciones que ha nombrado la profesora Durán igualmente. De los 8 objetivos, el primero de ellos, que era reducir el ingreso de personas, o sea, aumentar el ingreso de personas, que era $1 al día, realmente de todos los objetivos posiblemente sea uno de los más exitosos. Y se puede decir que prácticamente el objetivo que se marcó 5 años antes de la consecución del plazo, podemos decir que ya había casi una satisfacción en cómo iban las cifras. No obstante, la brecha entre hombres y mujeres se ha seguido manteniendo, pero posiblemente sea de los objetivos con más éxito. En cuanto al objetivo de que tanto en el 2015 los niños como las niñas de todo el mundo pudiesen terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, ese no se va a alcanzar, ni en niños ni en niñas. Y aquí la segregación, excepto en zonas muy afectadas por una pobreza extrema. En los países de renta media, por supuesto, no hay datos diferenciadores y en determinados países donde la situación de pobreza es muy alta sigue siendo más difícil la escolarización de las niñas porque se incorporan al mundo del trabajo muy rápidamente. Antes comentaba la profesora Durán, por ejemplo, en el acceso al agua que no se recogió como tal
tan explícitamente en la primera tanda y que ahora, sin embargo, tiene un punto específico, pues realmente el no hacer una perspectiva de género es terrible porque son las mujeres y las niñas las que se encargan realmente de portear el agua y eso ha sido, es y desgraciadamente hasta que se resuelva el acceso lo será. Por lo tanto, es un objetivo que no se va a cumplir. El tercero, que como les decía, es el que sí que específicamente de los 8 entra en el tema de mujer, es eliminar la desigualdad entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria. Bueno, esto realmente, como les decía antes, al obligar a las niñas a trabajar antes, al no entrar en situaciones de enfermedades derivadas del abuso sexual, del abuso, bueno, pues de determinadas prácticas como la ablación del clítoris y todo eso. Realmente las niñas tienen un nivel de enfermedades que le impide muchas veces atender al colegio igual que los niños. Por lo tanto, aquí sí que tenemos datos de que no han podido asistir y además no ha podido cumplirse igual que en el caso de los niños. Y además, en determinadas culturas, pues realmente el acceso a la educación de las niñas pues no solamente no se ha favorecido, sino que claramente se ha impedido. Y en el caso, bueno, tenemos estudios hechos de que, como todos sabemos, las revueltas políticas del norte de África y de determinados países han sido un retroceso enorme, tanto para niñas como para mujeres, en su proceso de tener el acceso a la educación. Se ha detectado y está contabilizado el abandono en colegios, en universidades, porque realmente para la mujer, pues desgraciadamente ha sido un proceso claramente hacia atrás. O sea, no ha aportado realmente la libertad añorada y esta primavera pues ha quedado absolutamente deslucida con una pérdida de derechos y de oportunidades, de igualdad de oportunidades para acceder a la educación. El siguiente, que es la reducción en 2/3 partes de la mortalidad de niños menores de 5 años, aquí, y eso posiblemente sea por un tema de genética, porque realmente no tienen mejores tratos, sino todo lo contrario, pero es cierto que las niñas, en las estadísticas que tenemos, sobreviven más a partir de los 5 años que los niños. O sea, la tasa de mortalidad de los niños es mayor. Entonces, bueno, realmente no podemos decir que hay ningún criterio de desigualdad. En cuanto al ODM número 5, que es la tasa de mortalidad materna, esta es cierto que este es uno de los objetivos que se ha conseguido más satisfactoriamente. Se ha disminuido en un 47% desde que iniciaron el trabajo. A día de hoy las muertes maternas que realmente eran innecesarias, gracias a Dios. Pero sí que es cierto que eso ha sido como el conjunto de otras medidas, pero no porque haya habido un componente de planificación familiar. No es cierto. Cada vez las mujeres, y lo han manifestado más, y además más de 140 millones de mujeres en el mundo manifiestan y querrían acogerse a un plan de los que permitiría, de alguna manera, tener cierta autonomía a la hora de poder tener más hijos o no. Y realmente podemos decir que la falta de planificación familiar va a ser uno de los grandes problemas también en los próximos objetivos de milenio, aunque uno de los indicadores, que los repasaremos muy rápidamente, asimismo lo recoge. Pero ahora mismo, de esos 140 millones de mujeres que desearían estar inmersas en un plan de planificación, perdón por la redundancia, no tienen acceso a la misma. Y eso realmente es dramático. Dramático en lugares donde, además, muchas de ellas luego son víctimas de una mortalidad que no tenían por qué ocurrir en el momento del parto, etcétera. En cuanto al SIDA, es cierto que se ha trabajado mucho, pero también es verdad que el SIDA en los países en vías de desarrollo sigue siendo muy endémico y no se ha cortado satisfactoriamente. Lo que sí que se revela, si le queremos hacer una lectura de género, es que es cierto que las mujeres tienen más riesgo de contagio actualmente que los hombres, incluso en países en vías de desarrollo. Y esto, pues desde el punto de vista de género, pues también ha sido otro fracaso, ¿no? El ODM 7
intentaba incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y en los programas nacionales e invertir en la pérdida de recursos dedicados al medio ambiente. Bueno, es verdad que reducir a la mitad el porcentaje el acceso al agua, que en este caso potable, y a servicios de saneamientos básicos, que es una de las fuentes más fundamentales de problemas para las mujeres, por infecciones, falta de higiene, etcétera, etcétera, y para las niñas, pues la verdad es que no podemos decir tampoco que en esto la mujer haya podido salir mejor parada que el hombre. Aún así, en general, hay un 64% a día de hoy, por lo tanto, junto con otros de los objetivos anteriores, es de los más exitosos, pero se consiguió, lo que se ha conseguido no tenía meta de género, por lo tanto, también la mujer es la que ha salido peor parada en esto. El riesgo de que no se aplique una perspectiva de género en los ODS futuros y que el riesgo en mujeres podría aumentar más que en hombres. El octavo de los objetivos del milenio es desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas previsibles y sin discriminación. Aquí, claramente, la mujer, excepto en algunos países donde se han conseguido cambios importantes, no ha conseguido grandes avances, en los países desarrollados, por supuesto, pero en los demás mucho menos, porque realmente todos estos objetivos han tocado muy poco el sistema financiero, han tocado poco el sistema empresarial. Es cierto que ahora los ODS tienen una dimensión mucho más implicada en la vida privada, y eso será bueno y será un punto y aparte. Pero realmente, y además también es una exigencia de los países donantes. Los países donantes cada vez más quieren ver que se vayan a hacer acciones con perspectiva de género y que, sobre todo, en lo que son la presentación tanto de presupuestos nacionales, o sea, públicos como privados, con perspectiva de género, que no tenían. Por lo tanto, gracias al empuje de los donantes, posiblemente en los ODS, y además porque esos grupos de trabajo que muy bien explicaba Paloma Durán antes, realmente es una de las grandes recomendaciones. Los países, por un tema lógico y natural de crisis económica, y también porque las políticas internas cambian, es cierto que en general en todo el sistema de Naciones Unidas, en todas las agencias, las donaciones han bajado de una forma muy, muy considerable. La cooperación bilateral, pues cada vez, y hay países que la quieren incrementar más, y en el tema de mujer, pues se ve muy claramente, y entonces esto hace que, de alguna manera, el sector privado vaya a tener, o las fundaciones, o las instituciones que están muy involucradas, incluso en el proceso de la nueva versión, por decirlo de alguna manera, del nuevo sistema en Naciones Unidas, porque todo está sometido a revisión, como hemos podido ver, pues aquí se dé paso a que el sector privado tenga mucho más empuje. Bueno, esto en cuanto a los ODM. Vamos a pasar muy brevemente a los ODS. A ver dónde tengo mi papelito. Bueno, desde la perspectiva de género, como veíamos antes, están esos 8 objetivos del milenio, del grupo de trabajo abierto que comentaba antes la profesora Durán, y que, liderado por estos países, pues se está en la fase, como hemos visto, de recopilar la información. Ahora mismo se han acabado muchos de los trabajos, aunque hay muchos procesos abiertos a la vez. Y aquí es cierto que el documento final de Río, que también es un documento importante, pidió establecer un comité intergubernamental de expertos sobre el desarrollo de estrategias de financiación sostenible. De ahí que en septiembre de este año, según lo que ha pedido también tanto este comité en el documento final de Río como el propio secretario general de Naciones Unidas, en septiembre, en principio, presumiblemente, se presentará un documento que recoja todo lo que es la financiación estratégica de las acciones, porque, claro, a día de hoy todavía eso no está resuelto. Y
si las políticas que se van a aplicar en los distintos puntos que queremos tocar, pues si no hay una aplicación presupuestaria, si no se sabe de cuánto dinero se está hablando, pues bueno, en septiembre será un momento en la Asamblea General de este año donde realmente creo que tenemos que estar muy atentos, porque ahí es donde se podrá visualizar, de hecho, la realidad de que se alcancen los objetivos que se vayan a plantear, que son muy ambiciosos, en los cuales está interviniendo grupos de expertos, los países están volcando también sus propuestas, pero bueno, es un proceso que realmente tenemos que observar económicamente cuál va a ser el resultado. Por tanto, la Asamblea de este año será clave para saber si ese futuro es realista, no es realista y de qué presupuesto estamos hablando. Bueno, el secretario general también hizo un informe para acelerar el proceso de los ODMs y para ver el desarrollo post-2015 y el grupo, este grupo abierto de trabajo, también a solicitud del Grupo de Río, exigió que hubiese un grupo técnico permanente, porque, claro, estos grupos al final pues no tienen tanto tiempo y se han focalizado en una serie de áreas que, como veíamos antes, bueno, ahora las vamos a decir muy rápidamente, pero son los grupos luego técnicos los que están haciendo el trabajo de esos grupos abiertos o el grupo de trabajo global, como lo llamamos, ¿no? Pero Río en eso creo que fue bastante práctico. Es decir, bueno, hay unos señores pensando, reuniéndose, pero aquí tiene que haber técnicos a pie de obra día a día para que se puedan conseguir todas las propuestas en tiempo, ¿no? El Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas, a través de este grupo de trabajo que hablábamos, ha facilitado el diálogo con más de 80 países y convocó 11 consultas globales temáticas. Y los temas son, y esto es muy interesante para los ODS, las desigualdades, la salud, la educación, gobernanza, conflictos y fragilidad, uno de los temas más candentes con todo lo que son los estados fallidos en el momento que nos encontramos, el crecimiento y empleo, la sostenibilidad del medio ambiente, el hambre, que sigue sin superarse esa lacra terrible, la nutrición y la seguridad alimentaria, la dinámica demográfica, que con todo lo que son procesos de movimientos migratorios, desplazados por problemas medioambientales, desplazados por problemas bélicos, todos los desplazados que ha generado la primavera árabe, que ha retornado a África millones de personas, y eso está sordo, eso no se ve en ningún sitio, y sin embargo existen bolsas de desplazados en medio del desierto de todos los países de África que han regresado de todos estos países. Pues la dinámica demográfica será uno de los grandes problemas y se está tratando como tal. La energía y el agua. El agua por todo lo que hemos visto y la energía pues porque tenemos que, con todos estos objetivos de cambio climático, de empezar a luchar con todo esto, pues realmente la energía, las renovables o bueno, las energías que en cada lugar sean menos contaminantes pasará a ser uno de los grandes objetivos para tratar. Muy rápidamente, porque yo creo que también voy mal de tiempo, en los ODS, que son 17, como bien decía Paloma Durán, tan solo, bueno, pero al menos hay uno que entendemos que ONU Mujeres ha jugado un papel fundamental porque ha propuesto y se ha conseguido incluir el número 5 y es un objetivo robusto, es un objetivo que tiene 11 metas y que viene a cubrir muchas de las áreas ya previstas en la plataforma de Beijing y que de la que ahora se cumplen 20 años y, sin embargo, pues podemos asegurar que si se revisasen los objetivos de Pekín ahora tal vez habría países que firmaron cosas que no firmarían y es otro escenario que hay que vigilar y que cuidar mucho para las mujeres. Este objetivo quinto, con sus que es específico de género, con sus 11 metas, tiene una de las áreas más importantes que tiene. Para no entretenerles más, voy a pasar a decir las 11 áreas que toca lo que es género. Antes, como decíamos, no había ninguno tan específico, solo educación. El objetivo propuesto, y luego veremos, pero bueno, en principio es un objetivo
que se adopta, alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. Este es el título del objetivo número 15 de los 17 de los ODS. Y ahora tiene un desarrollo. Simplemente voy a enumerarlo porque si no sería muy exhaustivo. Acabar con todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas. Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en espacios públicos y privados. Eliminar todas las prácticas que perjudiquen, entre ellas el matrimonio infantil temprano, forzoso y la mutilación genital femenina. No nos olvidemos que en el 2020 estaremos hablando de 120 millones de niñas casadas menores de, pues desde 8 a 12 años, con la agravante que conlleva estar casada a esa edad, que como normalmente es con un octogenario, pues lo que te suele pasar es que te sueles quedar viuda bastante pronto. Y si te quedas viuda bastante pronto, pasas a ser prácticamente tu estatus es de esclava de la primera de las mujeres. El tema es dramático porque ya ahí se pierden todos los derechos. Por tanto, el matrimonio temprano, que una de las agencias, UFPA, está trabajando muy, muy bien, es uno de los objetivos que se va a vigilar mucho para los ODS. Asegurar el acceso de niñas y mujeres en igualdad de condiciones a la educación de calidad y eliminar las disparidades de géneros en todos los niveles de educación y de formación. Asegurar el acceso de las mujeres al pleno empleo y en condiciones dignas, en igualdad de remuneración, por igual trabajo que los hombres. Reducir la cantidad de trabajo no remunerado y trabajo doméstico de las mujeres mediante una mayor distribución y reparto de responsabilidades. Asegurar acceso a las mujeres en igualdad de condiciones a los recursos naturales y productivos y a su control, que eso también conlleva que tengan control sobre su propiedad y así bloquear el acceso no discriminatorio a servicios esenciales e infraestructuras también, incluidos los servicios financieros y a las TICs. Se ha demostrado que las mujeres en microempresas en países en desarrollo están funcionando bien y tenemos cada vez que trabajar más en este sentido. Estoy terminando ya. Asegurar el liderazgo y la plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones y de manera eficaz en todos los niveles de la toma de decisiones, tanto en la esfera pública como privada. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, según lo acordado en el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Promover la disponibilidad de datos desagregados por sexo, cosa que en este caso las estadísticas han sido bastante complicadas a la hora de en los ODM sacar resultados, para mejorar las políticas de igualdad de género, incluidas las políticas con presupuestos sensibles a género, como comentábamos antes. Promover la plena participación de hombres y niños en los esfuerzos para alcanzar la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas. Uno de los temas más importantes es que para luchar específicamente contra la violencia, pero también con todas las formas de discriminación en las mujeres, la sensibilización de los niños y hombres. Sin ese trabajo, y eso los ODS lo recoge. La verdad es que, en principio, si este objetivo 5, con estas 11 variables, fuésemos capaces de trabajar y focalizarlos, pues habríamos dado, creo, un salto de gigante en la humanidad para los ODS. Pues nada, muchísimas gracias por atenderme y estoy a su disposición. Gracias a la señora Salazar, en nombre de todos, espero. Y, desde luego, cualquier documentación, cuanto más preparada esté al efecto, será de enorme utilidad para los grupos en su trabajo. Bueno, entonces